Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Se llama Pink Corners, es lo más reciente de Bernardo Castilla. Miren, en este tiempo que hemos estado en esta estación de radio llamado Real, hemos encontrado una cantidad brutal de talento nuevo. De hecho, si ustedes se dan una vuelta en esta estación, en los espacios musicales, hay una cantidad brutal de música nueva que me da mucho gusto que podamos compartir con ustedes, cosa que tendría que estar haciendo la radio comercial, aquella radio que está más allá de lo digital, pero a ellos se les olvida porque no es negocio. Ya lo platicaremos si me da tiempo un poco más adelante en el transcurso de Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, bienvenidos a radio-real.com, si es la página de internet en donde pueden sintonizar a esta estación de radio a través de Radio Garden, a través de Claro Música. Miren, a mí me da mucho gusto, ya lo hablaremos en un momento más, la enorme cantidad de gente que nos sintoniza cada día, cada mañana en este programa de distintas partes del mundo. Lo hemos hecho el ejercicio ya una y otra vez junto con ustedes de forma muy recurrente para ver quiénes y en dónde nos están sintonizando. Washington, Aguascalientes, Celaya, el área metropolitana de Guadalajara es nuestra zona primordial de radioescuchas, de audiencia, y eso habla mucho de la enorme cantidad de gente que nos ha seguido desde hace casi 20 años, pero también de la enorme necesidad de que haya una buena radio en Guadalajara, cosa que no parece que llegue rápidamente. En Puebla, en Torreón, en La Cañada, en Falkenstein, allá en Alemania, en Tequila, se reactivó el Tequila Express este fin de semana, en Cuauhtémoc, en Tlaquepaque, en el área metropolitana de Guadalajara, en El Paso, en Celaya, en Sacramento, en Valle de Bravo, en Aguascalientes, en Tlajomulco, en San Luis Potosí, en Oakland, en Naucalpan. Les fue muy mal en Naucalpan este día 16 de septiembre, realmente mal. En cuanto a lluvias, vaya que fue una complicación la Ciudad de México. O sea, si revisamos un poco cómo nos fue, realmente mal. Realmente mal. O sea, si tuviéramos que ver, pues efectivamente la lluvia del día de ayer, que no tiene nada de atípica, eso hay que decirlo, es una lluvia que ya se da en todos los veranos, casi otoños en la capital, se encontró con una infraestructura con muy mal mantenimiento y obviamente con una cantidad brutal de basura que hizo que el sur de la Ciudad de México, el área en donde se encuentra el Estadio Azteca, Santa Úrsula, la zona de hospitales, en donde se encuentra cardiología, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, Perinatología, etcétera, lo pasará realmente mal. Y entonces pues los habitantes de esa zona de la capital tuvieron que caminar entre agua no tan putrefacta como en otros lugares del país, como lo hemos visto en Chalco, que ahí sí tenían que caminar entre mierda, pero aquí específicamente pues caminaban entre la inundación. Esto ya no eran charcos. Saber la forma en la que efectivamente el tiempo no fue tan conveniente, pues se termina viendo que el día de ayer fue caótico para la Ciudad de México. Y ya, si lo quieren ver un poco más allá, como les decía, en el caso de Naucalpan, la inundación fue realmente severa, porque ahí no solo se inundó por la cantidad de lluvia, sino que terminó lavándose el cerro, y además de eso terminó rompiéndose, o más bien un río que está alrededor se desbordó. Escalones, hay escalones, chicos. Gracias. Cantidad brutal de agua que cayó, cantidad brutal de agua que terminó inundando esa zona de la ciudad, otra vez el Estado de México, y otra vez en gran parte por basura, otra vez en gran parte por la enorme cantidad de basura que hay alrededor, y mucho tiene que ver, hay que decirlo,
con la suciedad que nosotros mismos como ciudadanos tenemos. Ya no hablemos de que desde el pasado 3 muertos y 3 heridos ayer en Naucalpan por esto. Y eso agréguenle que en Jilotzingo, también en el Estado de México, miren, les decía del derrumbe en Naucalpan, pues ya están equipos de emergencia del Estado de México, ayudan a vecinos de Naucalpan tras el deslizamiento de tierra por intensas lluvias. 3 hombres, 3 mujeres que murieron por esto. Y además, como les decía, el viernes se desgajó un cerro en Jilotzingo en donde se llevó casas. Pero bueno, demasiada información, tanta que a veces este tipo de situaciones que tendrían los distintos medios de comunicación que abrir con ellas quedan en un segundo término por la enorme violencia que se está viviendo en el país. Enorme. Una cantidad brutal de muertos que hay en México. Solo durante viernes, sábado y domingo patrios, es decir, entre el 13, 14 y 15 de septiembre, murieron 247 mexicanos. 247 mexicanos. Y ayer murieron 90. Solo en el festejo, en el día del festejo de la independencia de México, murieron 90 mexicanos. Guanajuato y Chihuahua en los primeros lugares. 14 en Guanajuato y 13 en Chihuahua, 6 en Quintana Roo y 7 en Nuevo León, solo para que vayamos viendo. Ahora, Jalisco no está tan abajo, 5 murieron en Jalisco. Y Sinaloa, según los datos oficiales, que conste que no necesariamente los datos oficiales quieren decir que esa es la realidad, solo 2. Solo el domingo murieron 15 de manera oficial. Solo hay que recordar que hasta el momento una cuarentena de muertos en Sinaloa por los enfrentamientos entre los equipos, por decirlo de esa manera, del Mayo Zambada, que obviamente se sienten traicionados, por los del Chapo Guzmán y sus hijos, los Chapitos. Vamos a escuchar y ver durante los próximos minutos escenas de lo que han vivido cientos de personas, miles de personas, allá en Culiacán, Sinaloa. Un lugar en donde la ley simple y sencillamente desapareció. Y vamos a decirlo con todas sus letras. Como se acabó la Pax Narca, como el pacto de no agresión que había entre los distintos grupos criminales y el gobierno se terminó, porque uno de estos grupos piensa que fue traicionado por el otro y por el gobierno, la gente vive un infierno. Enfrente de la Guadalajara. Andan gritando ahí. Se agarraron bien machín. Mira, nos anda viendo bien feo ese vato. Ese güey me anda viendo bien feo. Ey. No, pues esa camioneta ahí la apañaron ya. Sí, ya. Pero venían desde muy lejos, escucharon los balazos. Hasta que llegaron aquí a mi casa. Ahí toparon. Pero de allí lejos escucharon los balazos y el machín. ¿Qué tal? Muy buenos días, auditorio de los noticieristas con Luis Alberto Díaz. Estamos observando en vivo desde el puente de la Obregón y Costera, donde aproximadamente a las 6:30 horas de la mañana de este lunes 16 de septiembre se reportó el hallazgo de un masculino sin vida. Aquí a unos metros de donde me encuentro en estos momentos, usted puede observar que en el lugar ya se encuentran elementos de la policía de investigación e incluso personal del servicio médico forense ya realizando las diligencias correspondientes al hallazgo de esta persona, la cual todavía no ha sido identificada. Solo se aprecia que lleva puesto un boxer de color azul claro, asimismo una camisa de resaque color blanca y tiene la cabeza cubierta con bolsas negras. Se ve maniatado el cuerpo de esta persona y también hay una cobija de color blanco en donde se encuentra tirado el cuerpo. Ya aquí los peritos y agentes de investigación están trabajando en la zona, realizando las diligencias correspondientes a este hallazgo. Les repito, estoy sobre el puente de Obregón y Costera, en el sector del fraccionamiento Villa Bonita, la primer calle que entra
a dicho sector. Toda la información en Los Noticieristas. Ahí tienen ustedes. Vehículos incendiados, decapitados en las calles, desquicios tocando porque los bloquearon. Se ve muy contenta la gente con los cuisillos. La realidad es que están pasando por una realidad en donde los distintos mensajes que se ven desde Culiacán son de auxilio y precaución. No prendan las luces, no dejen sus autos en la calle, traten de ponerlos en sus cocheras, no salgan con dinero, tengan cuidado de abrir sus puertas y de tener objetos de valor en sus casas. Hoy un influencer que le robaron todos los autos que utilizaba porque no hay ley. Aunque los cuisillos sigan tocando. Cafeterías, tiendas de conveniencia, autoservicios, todo cerrado. Una ciudad fantasma se ha convertido en Culiacán durante gran parte del día y de la noche. Buenas tardes, señores pasajeros. Mi nombre es Saúl Flores. Ahorita estamos acá en la unidad 8061. Venimos de la Ciudad de México a Tijuana. Vamos a estar aquí en la ciudad de Culiacán un poco más de tiempo hasta que nos den hora de salida, ya que comenzaron los disturbios de nuevo, y por su seguridad y la seguridad de uno mismo como empresa vamos a permanecer más que nada aquí en la ciudad de Culiacán. ¿Cuánto tiempo? No se sabe todavía, pero nada más, si gustan bajar, pueden bajar a seguir comprando algo de comer, o quieren pertenecer aquí para que sigan viendo películas, pueden hacerlo sin ningún inconveniente, ¿sale? De todos modos, nosotros les estaremos avisando en qué tiempo y a qué hora nos vamos. Nada más les pido de favor, no se vayan a desbalagar, porque nos dan luz verde, vámonos, ¿sale? Para que avisen a sus familiares que estamos bien, estamos en un lugar seguro, y solamente esperar, ¿vale? Ahorita tiene como unos 10, 15 minutos que cerraron y ya dieron la indicación de que nadie se fue, ¿va? Por seguridad de ustedes más que nada, que es lo más importante, ¿va? Sí, vale, pues, gracias por su atención. Una ciudad fantasma, donde no hay nadie en las noches, donde el toque de queda no es dado por el gobierno inútil, tanto el municipal como el estatal de Rubén Rocha, en donde la gente no tiene dinero, en donde además poco a poco se van acabando los insumos porque los accesos a Culiacán están cerrados para evitar que lleguen refuerzos de los mayos en contra de los chapitos. Y la guerra va creciendo. Ahí nada más para que nos demos una pequeñísima idea del nivel de violencia, esa calma chicha que parece que existe en Culiacán, en realidad es otro tipo de violencia. Es la indefensión que tiene el civil, el ciudadano, ante el azote del crimen organizado. Ese azote que deja los peores momentos para todos. Que deja nada más unas 2 escenas que quiero recuperar. Hubo grito, ¿verdad? Sí. También los criminales tuvieron grito. ¡Viva los Comanches! ¡Viva! ¡Viva los Centras! ¡Viva! ¡Viva los Aquiles! ¡Viva! ¡Viva el McLean! ¡Viva! ¡Viva el músico! ¡Viva!
¡Viva la generación MZ! ¡Viva! ¡Viva la generación MZ! ¡Viva! ¡Viva la generación MZ! ¡Viva! ¡Que arriba el Mayo Zambada! ¡Que viva el Mayo Zambada! Los cuerpos tirados en las calles, en todo Culiacán. ¿Cómo se puede vivir así? ¿Cómo se puede subsistir como ciudadano? ¿Cómo se puede tolerar esto? Pero más aún, ¿cómo hacerlo? Quiero que escuchen ustedes la declaración del jefe de zona militar número 3 en Sinaloa. Quiero que escuchen claramente lo que dice este jefe militar sobre quién y bajo qué condiciones, para dejarlo muy en claro, puede poner fin a este enfrentamiento. Les doy un adelanto, no el gobierno. Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Y no puedo traer detalles porque si no, pues ellos van a saber a dónde andamos. La seguridad depende de estos grupos delincuenciales. Depende de ellos son los que quieren hacer las agresiones y son los que están cobrando vidas. Y nosotros no, al contrario, nosotros estamos acá para evitar que ellos tengan confrontaciones y que haya pérdida de vidas humanas. La seguridad no depende de nosotros, depende de los grupos delincuenciales. La seguridad no depende de nosotros, depende de los grupos delincuenciales. ¿No depende de ustedes?, le pregunta el reportero. No, depende de ellos, que quieren hacer los destrozos. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el gobierno? Aquí el jefe de la tercera zona militar nos dice, no existimos. Ahora, si se dieron cuenta, a su lado derecho se encuentra el gobernador, Rubén Rocha Moya. Cuando el día de ayer, en el grito, en el desfile más bien, allá en el Zócalo de la Ciudad de México, aparece el jefe militar y dice, ¿sin novedad? ¿También se referirá a que no hay novedad en el país y las zonas están controladas por el narco? Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le informo que desfilaron ante el pueblo de México 32 banderas de guerra, 15,688 integrantes de las 3 Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, 6 asesores extranjeros de los países amigos, 143 soldados honorarios, 115 charros y civiles, 753 vehículos terrestres, 92 aeronaves, 21 embarcaciones, 449 caballos, 111 canes, 20 aves, entre águilas y halcones, sin novedad. Mucha gente desfilando, poca gente en Sinaloa. ¿Por qué? Lo dice su mismo jefe de zona militar. No importa. Nosotros no podemos hacer nada, que se arreglen entre ellos y por fin firmen su paz. La Pax Narca, que no va a llegar tan rápido. En Yuriria hubo una masacre de 5 hombres tirados, 2 balaceados que sobrevivieron, 13 muertos en Chihuahua. Se enfrentaron los cárteles porque muchos de ellos iban en camino de Chihuahua a Sinaloa para confrontarse con los chapitos en la carretera Parral Jiménez. Y ahí dejaron los cuerpos quemados. Vamos a entender qué es lo que está sucediendo. Pareciera que la versión del Mayo Zambada, de que fue secuestrado, es la que también están entendiendo todos los grupos delincuenciales que tienen que ver algo con el cártel de Sinaloa, que ahora está escindido. Por un lado, los que están del lado del Mayito Flaco,
y por el otro los que están con los chapitos, con Iván Archibaldo Guzmán. Pero no solo en Sinaloa, sino que esto va bajando hacia otras partes del país, creando enemistades y alianzas. Vean ustedes lo que está sucediendo en Chiapas, en donde de nueva cuenta, ¿qué fue lo que le gritaron a el señor Rutilio Escandón en el grito del 15 de septiembre? Paz, queremos paz. Hay muertos por violencia del crimen organizado en Nuevo León, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Durango, en Guanajuato, en Michoacán, en Zacatecas, en San Luis Potosí. ¿Creen ustedes que cada uno de estos es un hecho aislado? ¿O tiene que ver con esta nueva reconfiguración de fuerzas entre el cártel escindido y los que quieren sacar partido? Entre ellos, sí, el cártel Jalisco Nueva Generación. A propósito, y ya que estamos hablando de gritos, ¿cómo fueron los gritos en el país? ¿Por qué no empezamos, si me lo permiten, con el grito del presidente López Obrador? Porque ese grito es un reflejo de lo que ha sucedido en México durante los últimos 6 años. Un grito lleno de simbolismos, lleno de propaganda. Miles de personas en el Zócalo capitalino. Miren, yo he ido a muchos gritos. Esto ya se los he platicado. Y he estado en los 3 lugares en donde se puede estar. En Palacio Nacional, afuera de Palacio Nacional y enfrente de Palacio Nacional. Entonces a mí no me la cuentan. Y sé efectivamente cómo es la organización del grito, cómo están los miembros de lo que antes era el Estado Mayor Presidencial y que ahora son miembros del Ejército, militarizado todo el país, pero no sirve para nada, lo estamos viendo en este instante. Sirven para algunos pingües negocios, pero no sirven para darle seguridad, certeza y tranquilidad a la población. Anteriormente, antes de Calderón y de Peña Nieto, uno llegaba al Zócalo temprano, obviamente pasaba por un montón de retenes, menos que ahora, por supuesto, y podía acomodarse donde quisiera, donde llegara. Yo recuerdo en un grito de Carlos Salinas de Gortari, para que luego no me digan que yo y un grupo de amigos estuvimos hasta adelante, hasta adelante, y me acuerdo que nos aplastaban porque obviamente pues la gente quería atiborrarse hacia adelante para poder ver más de cerca al presidente. Y cantaba Alberto Vázquez. Así, literal, el señor, que ya para entonces ya tenía algunos años, ahorita tiene muchos más, para que no se hacemos tontos, pues cantaba muy contento mientras nos aplastaban. Y me acuerdo que había una niña al lado de nosotros junto con sus padres llamada Titina. Y entonces le gritaba la señora madre de Titina, Alberto Vázquez, por favor, díganle que no nos aplasten. Y él decía, no aplasten. Y bueno, pues no pasaba de ahí. Y había, obviamente, guerra de huevos de harina y tenías que comprarte tus micas, etcétera. Pero estaba lleno. Con el presidente que hoy en día es el más odiado. Bueno, no sé si entre Calderón y Salinas de Gortari. Pero salió, le dieron una rechifla. Cuando empezó a decir mexicanos, la gente se puso feliz, vio la pirotecnia y se acabó. Me tocó ir con Zedillo, lo mismo. Es más, con Zedillo fui 2 veces. Una de ellas en el paso del 99 al 2000 y de hecho lo transmití al aire. Y al aire dije lo mismo que hoy estoy diciendo. Zedillo salió, al lado iba solo de él Líbano Sainz y se metió entre la multitud. Yo lo vi y lo transmití. Yo lo vi y lo transmití al aire en entonces W Radical. Entonces esta historia de es que los presidentes son odiados hasta López Obrador es mentira. Me tocó con Fox y pasó exactamente lo mismo. Y luego vino el cambio después del 2006, en donde el Zócalo comenzó a ser cerrado por cuadrantes y uno necesitaba tener pulseras o arreglos o algún tipo de permiso para poder pasar entre los distintos lados del Zócalo. Recuerdo la celebración, en este caso con Calderón, del 2010.
del Bicentenario. También estuve ahí y también vi los retenes y también vi cómo la gente se divertía y había quienes, un sector muy claro, muy cercano a López Obrador, lo apuntaba con láseres. Luego lo hicieron con Peña y luego llegó López Obrador, en donde también tuvo sus acarreados como Peña, Calderón, donde también tuvo sus detractores que estaban más atrás, donde también tuvo su zona VIP. A mí no me engañan, ahí están las imágenes y están los testimonios de los reporteros en donde hablan de las distintas pulseras que traían y donde también se utilizó el grito para sus mismos mensajes políticos. ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan las heroínas y los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! Mexicanas, mexicanos, que muera la corrupción, que muera, muera la avaricia, muera, muera el racismo, muera, muera la discriminación, muera, que viva el amor, viva, vivan los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo. ¡Viva! ¡Vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Vivan todas y todos los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva! ¡Viva la cuarta transformación! ¿Por qué lo quise pasar? ¿Por qué quise que lo escucharan? Quiero que escuchen los distintos gritos del país de gobernadores afines al obradorato y a la cuarta transformación. Todos con el mismo guión. Algunos con gritos de la población como Rutilio Escandón pidiendo paz. Y otros con nadie en la explanada como, por supuesto, Rubén Rocha Moya. ¡Cuarta transformación! ¡Viva! ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Sinaloa! ¡Viva la democracia! ¡Viva la honestidad! ¡Muera la corrupción! ¡Vivan los derechos humanos! ¡Viva el humanismo mexicano y la cuarta transformación de la vida pública de México! ¡Viva el pueblo de Chiapas! ¡Viva el pueblo de Chiapas! ¡Viva México! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Vivan las mujeres del Estado de México! ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva México! ¡Viva México!
¡Viva México! ¡Viva la doctora Claudia Sheinbaum! ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva! ¡Vivan nuestros pueblos originarios! ¡Viva! ¡A nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva el poder popular! ¡Viva la transformación nacional! ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Sonora! ¡Viva México! ¡Viva México! Si ustedes creen que fue casualidad el que todos los gobernadores dijeran lo mismo, son muy ingenuos. Les mandaron el guión. ¿Qué tenían que decir? ¿A quién tenían que decir vivas y de qué forma tenían que ser esos vivas? Viva el presidente López Obrador no es de a gratis y no es un homenaje ahora que se va. Es un plan hacia el 2030. Y no es para que regrese López Obrador, no. Pero para que llegue alguien llamado también Andrés. Y López también. Entonces, dejémonos de creer que efectivamente no hay un montón de propaganda en lo que estamos viendo y la manera en la cual se tratan de manipular cifras y gritos, y pongamos los pies en la realidad. Miren, también el domingo hubo un festejo en Nueva York. Obviamente organizado por el gobierno de México, aunque no lo digan así. Y las huestes de Morena, y allá andaba el gobernador Armenta de Puebla, que de hecho hasta se puso en uno de los actos una especie de banda presidencial. El hecho es de que uno de los periodistas que es afín a López Obrador y que ha cubierto de manera recurrente los casos allá en Brooklyn de García Luna, y en este caso seguramente del Mayo Zambada, dijo que estaba lleno Times Square. Falso. Times Square va de la calle 42 hasta la calle 47. Y ahí se pasan diversas cuadras en donde pasan diversas cosas. Para quien ha visitado Nueva York o ha visto por lo menos una película que se lleva a cabo a Times Square, lo voy a poner desde esta forma para que lo vayamos entendiendo. Times Square va desde una cuadra antes de donde cae la bola hasta una cuadra después de donde está el famoso anuncio de la Coca-Cola. El festejo estaba en el lado derecho entre la 42 y la 44. ¿Era copioso? Sí. ¿Estaba lleno Times Square? No, era falso. Pero obviamente la propaganda del gobierno quería decir
que era multitudinaria la gente que se movía para homenajear a López Obrador. Mentira. Y cuando lo descubrí me dijeron de todo. 2 veces me dijeron de todo el fin de semana y en eso entraremos en un momento. Pero ahí están las imágenes. Pueden entrar ustedes a YouTube y echar para atrás los registros de lo que pasó el pasado domingo 15 y ver cómo entre las 5 de la tarde y las 9, 10 de la noche, en ningún momento Times Square estuvo repleto viendo hacia un escenario que se encontraba de manera focalizada en un extremo de toda esa avenida, por decirlo de alguna manera, porque no es una avenida, son 2, es una cantidad enorme de cuadras que están entre Broadway y la Séptima. Pero creen que uno no lo sabe. Y el propagandismo es enorme, de un lado y del otro, porque ¿qué fue lo que gritó Enrique Alfaro? ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Rita Pérez Jiménez! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Guadalupe Victoria! ¡Viva! ¡Viva Pedro Moreno y la capitana Manuela Medina! ¡Viva! ¡Viva José Antonio Torres y Gertrudis Bocanegra! ¡Viva! ¡Viva Francisco Severo Maldonado! ¡Viva! ¡Viva Prisciliano Sánchez y Luis Quintanar! ¡Viva! ¡Viva el federalismo mexicano! ¡Viva! ¡Viva la República y viva la división de poderes! ¡Viva! ¡Viva el Estado libre y soberano de Jalisco! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Ahí tienen a Enrique Alfaro utilizando también el grito para dejar en claro su postura, que es diametralmente distinta a lo que vimos hace un momento con los gobernadores de la Cuarta Transformación. Pero política es política. Eso fue la noche del 15. Porque un poco antes, unas horas antes, tampoco crean ustedes que fue mucho después, el presidente López Obrador se esperaba, porque ya lo había dicho, ya lo había anunciado, ya estaba muy claro que lo iban a hacer, solo que pasaba el día y no lo hacía. Hasta que, a eso de las 6, 7 de la noche, si mal no recuerdo, lanzó un video en donde anunciaba la firma por la cual hacía oficial el decreto de reformas al Poder Judicial de la Federación. Estamos regresando de una gira por Calakmul, el sitio arqueológico maya de gran trascendencia, de gran importancia. Hemos hablado de que el humanismo mexicano tiene 2 pies, 2 sostenes. Nuestra cultura, la grandeza cultural de México y nuestra fecunda historia política, nuestras heroínas, nuestros héroes. Entonces, hoy estuvimos recordando lo que es la grandeza cultural de México en Calakmul. Y más tarde vamos a participar en la ceremonia del grito de independencia para recordar a heroínas, a héroes que nos dieron patria, libertad, justicia, democracia y soberanía. Hemos estado recorriendo el país juntos. Me da muchísimo gusto que en estos momentos de nuestro querido México, en estos tiempos, se dé esta transición que va a significar el relevo en el mando de la República, de la cosa pública. Vamos a tener, además, a la primer presidenta de México,
en 200 años del México independiente. Si sumamos los 300 años de dominación colonial, estamos hablando que desde hace 500 años, cuando menos, no gobernaba nuestro país una mujer. Y me da muchísimo gusto que esa mujer sea Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer excepcional, inteligente, preparada, con experiencia de gobierno, honesta, sensible, con dimensión social, de buen corazón. Y como estamos llegando de Calakmul y todavía nos vamos a ir a preparar para el grito, la invité para que sea testigo de honor, porque voy a firmar el decreto para la publicación de la reforma a la Constitución con el propósito de mejorar el Poder Judicial, porque necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el Poder Judicial, que los jueces, magistrados, ministros apliquen al pie de la letra el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, que tengamos un auténtico, un verdadero Estado de Derecho, no un Estado de chueco, que se acabe la simulación, porque se hablaba también de que vivíamos en democracia, pero no, dominaba una oligarquía, eran los que mandaban, los de mero arriba, una minoría con fachada de democracia, había simulación. Ahora es distinto, ahora sí es el pueblo el que manda, el pueblo es el que decide y se lleva a la práctica lo que establece el artículo 39 de nuestra Constitución, que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El poder dimana del pueblo, dice la Constitución, y se instituye en su beneficio. Entonces, esta iniciativa de reforma al Poder Judicial la vamos a firmar, la vamos a suscribir en este día histórico. Se tiene que publicar, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la mayoría de las legislaturas locales, como la misma Constitución lo exige. Y la Constitución también establece que el titular del Ejecutivo tiene que publicar esta reforma, que es lo que estamos haciendo este día 15 de septiembre del 2024. Voy a firmar. Y la firma. Si ustedes en todo este programa se preguntan dónde está Claudia Sheinbaum, no son los únicos que se lo preguntan. La presidenta electa se ha convertido en un pajecillo en estos últimos días. Pajecillo. ¿Irá a cambiar? Debiera de cambiar. ¿La dejarán? No estoy tan seguro. Se publicó el pasado domingo y yo publiqué un tuit que decía: los domingos no se publica el diario oficial de la Federación, a menos que alguien quiera seguir su berrinche.
Y pongo efectivamente la publicación. Y se me vino el mundo encima de, claro que se puede, el artículo, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Muy bien. No lo digo yo, lo dice el mismo Diario Oficial. ¿Qué días no se publica el Diario Oficial de la Federación? Los sábados y domingos. Además del 1 de enero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 5 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre y el 25 de diciembre. Esto no impide su publicación esos días. No, nadie dijo que no lo podía publicar. Dije, no se publique el domingo, a menos de que alguien quiera seguir su berrinche. Si no tienen comprensión de lectura, no es problema mío, pero pues creo que está muy claro cuando no se publica el Diario Oficial de la Federación. Sábados y domingos y días festivos. Dije, no debía haberlo hecho, era ilegal, no. Pero les cayó, hasta me mandaron infodemia. Seguramente mañana saldré con la señora de las mentiras. Y me parecerá muy, muy divertido. Lo que no es, por supuesto, cosa que se pueda desmentir antes de ir con eso, y ya que estaba en Palacio Nacional. ¿Quiénes más estaban en Palacio Nacional? Miren ustedes, la familia López Beltrán, José Ramón, Caroline Adams y sus hijos, bien acostaditos en Palacio Nacional. Véanlos ustedes. Bien divertido. Lo que no se puede desmentir es que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación continuarán en lucha, seguirán con el paro y seguirán con sus protestas. De hecho, hoy en la mañana están en eso, afuera de la Suprema Corte. Ahí para que vean cómo están. Y ya que efectivamente están a un lado de Palacio Nacional, pues ya le preguntaron al presidente. Hoy la mañanera ha sido asquerosa. Asquerosa. Si quieren la vamos a ir diseccionando en un momento más. Pero le preguntaron pues, si efectivamente puede haber acciones de inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial y amparos. Porque recuerden ustedes que hay una serie de amparos que impedían no solo la discusión, la aprobación en los estados y la publicación de lo mismo, porque según los jueces se estaba violentando los derechos humanos de los trabajadores. Pues el presidente dice que no hay cómo. Ya todo se hizo. Ya está en vigor la reforma. Eso ya salió adelante y qué bueno, ¿no? ¿Confía entonces que en la Suprema Corte de Justicia, cuando lleguen estos amparos, no se les dé... Es que no les corresponde. No tienen facultad. Tan sencillo como eso. Es como si yo emito como titular del Ejecutivo una orden de aprehensión. Eso no me corresponde. Eso le corresponde a un juez. Presidente, o sea, por poner un ejemplo, pues. El problema es que está hecho con las patas. Miren, hoy, mientras estamos hablando, están llegando ya los ministros. Según la reforma, a partir del día de hoy no tendría que haber 11 ministros, sino 9. No se dice cómo, no se dice el procedimiento, no se dice absolutamente nada. Entonces, Norma Piña, a partir de eso, tendría que eliminar a las 2 últimas ministras nombradas por sus pistolas. Las 2 últimas ministros, que en este caso son ministras nombradas, son Loreta Ortiz y Lenia Batres. Tendrían que irse. Pero no solo eso, sino que desaparecen las 2 salas de la Suprema Corte y solo hay una. Recuerden ustedes que hay la primera sala que habla de derechos humanos y de cuestiones que tienen que ver con ordenanzas de gobierno. Y luego está la segunda sala que habla de amparos y otro tipo de cosas entre particulares o de particulares.
Por ejemplo, todos los asuntos financieros están en la segunda sala, por darles un ejemplo. Según la reforma, ya no existen estas dos salas y tendrían que volverse a organizar para ver quién tendría que darle paso a los más de 15,000 casos que tienen entre las dos salas. Para que vean cómo está hecho con las patas. Y que si Norma Piña elimina a Lenia y a Loreta, ¿no va a haber un juicio de ellas por violentar sus derechos? ¿Por qué van a decir, por qué no quitan mejor a González Alcántara, que ya se tiene que ir? Que a propósito, llegó hoy en la mañana a la Suprema Corte y miren cómo le gritaron. No estás solo, no estás solo, le gritaban al ministro González Alcántara. Veremos qué es lo que terminan por decir. Porque tienen que tomar decisiones el día de hoy los ministros de la Suprema Corte. No la tienen fácil, al contrario, la tienen muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Uno de los detractores de la reforma al Poder Judicial es el expresidente Ernesto Zedillo. Recordemos que en 1995 Zedillo deshizo la Suprema Corte. Tenía una veintena de ministros, la bajó a 11 y el país estuvo más o menos como 10, 11 días sin ministros, en lo que muchos consideraron un golpe de estado técnico. Y lo que hizo Zedillo es pedir que en esta nueva Suprema Corte, a partir del 95, hubiera exámenes de oposición y carrera judicial y que no llegara la gente por dedazo, como pareciera que va a ser ahora. Aunque lo disfracen de voto popular y etcétera, etcétera. ¿Quién va a nombrar los candidatos? Morena. ¿Quién va a decir quiénes son los candidatos del Ejecutivo? Morena. ¿Quién puede decir, bueno, yo me adhiero a los candidatos que ya puso el Ejecutivo? Morena. Aunque se los pinten de colores y de que algún día llegará, sí puede llegar algún día la ultraderecha. Pero ellos lo que quieren es evitarlo. Y quedarse y perpetrarse como lo haría cualquier político, que quede muy claro. O sea, no es algo que solo pase con Morena, sino que si hubieran tenido una mayoría calificada, el PAN en el 2003, por ejemplo, cuando hicieron su campaña Métele freno al cambio, seguramente lo hubiera hecho. O Peña lo hubiera hecho. Lo intentó con ese adefesio llamado Pacto por México, pero también pues el latrocinio fue enorme y la frivolidad fue brutal. Pero bueno, Zedillo estuvo en un evento en donde además homenajearon a la Suprema Corte de Justicia. Escuchen lo que dijo el expresidente de México. Transformar nuestra democracia en otra tiranía. Ahora ya sabemos por qué se postulan como la cuarta transformación. En realidad no hablan de la independencia, la reforma y la revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la nación. Esto es justo lo que busca la cuarta transformación, transformar nuestra democracia en tiranía. No es que, o no era común que Zedillo saliera a decir cosas como esta. No, la verdad es que no es por ahí. Ahora, pues ya habló el presidente de Zedillo esta mañana, pues cómo no lo va a hacer si al final del día Zedillo se está convirtiendo otro más de los críticos a la reforma al Poder Judicial. Enojan, calumnian, me insultan, pero no pasan de ahí. Traen a Zedillo, ¿no? Va a decir que ya es una dictadura México. Y es de risa. Relevo generacional. Sí, es de risa. Hacen el ridículo, pero no pasa de ahí. No llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos,
Por ejemplo, si le hicieran caso, a lo mejor, ¿no? Podría causar algún problema, una disminución en la recaudación, y eso nos afectaría. Pero no. Actúa en ese sentido de manera responsable. Que Krause diga de que ya se acabó la República y que se va a establecer una monarquía, también es de risa, ¿no? Bueno, de risa son otras cosas. Esta mañana el presidente López Obrador, ya saben que hasta el final habló de Sinaloa y habló Rosa Isela de lo bien que iba la confianza en el gobierno, cuando pues, hay que ver nada más cómo está Sinaloa. Ayer mataron a un jefe de sector en Topilejo, en la Ciudad de México. La violencia está realmente fuera de control en el país, pero lo que le interesa al presidente es cómo nombrar calles. ¿Sí? Luego quieren que uno no diga que este presidente es frívolo, que es que tiene estos aires de, ¿cómo decirlo? Chispazos que en un momento podían ser de gran creatividad y que hoy demuestran sus fobias, por decirlo muy elegantemente. Ya mañana, si quieren, nos echamos otras cosas. Ahora quiere cambiarle el nombre a la calle Rubén Darío en la Ciudad de México. Existe una calle llamada Rubén Darío, en donde se encuentran, pues está el Hyatt, está el presidente Intercontinental, está el W, están algunas otras. Es una calle muy, por decirlo de alguna manera, fifí, en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. Dice él que le quiere cambiar el nombre. Una calle que le ponen Rubén Darío y hay unos departamentos de superlujo. Entonces, ya me aceptaron, todavía no se confirma legalmente, pero ya aquí en las mañaneras ya estamos haciendo la propuesta de que le pongan Carlos Salinas de Gortari y que le quiten el nombre de Rubén Darío. Bueno, ahí tiene un gran departamento. Entonces no quiso el intercambio. Vean ustedes nada más, no importan los vecinos, ¿no? No importa la gente que transita, circula por Rubén Darío. Él es el rey y puede hacer lo que se le pegue la gana, menos peinarse con copete porque ya no tiene tanto pelo. Pero él decide cómo se van a llamar las calles, cuando pues aquí no se trata más que de ayudar al ciudadano, a menos de que el ciudadano sea fifí. Ahí sí, ya no se puede, ¿verdad? Todo esto se logra. Y regreso un momento a lo que les platicaba de lo que puse del diario oficial, en donde me aventaron a todas las cuentas afines al gobierno, propagandistas, todos ellos que ya los conocemos, los nombres no tienen ni la más remota importancia ponerlos, porque todos sabemos que fueron creados con aire caliente desde las oficinas de Jesús Ramírez Cuevas y su fiel escudera Azucena Pimentel, que tiene también a sus fieles escuderos, una serie de marranos, tanto de cuerpo como de actitud, en donde lo único que han hecho es tergiversar la conversación. ¿Ha tenido aciertos el presidente López Obrador? Sí, claro que los ha detenido. Y los hemos dicho aquí desde el 2018. Vamos, hemos hablado lo bueno y malo de López Obrador desde el 2009 que comencé a hacer este tipo de programas en la radio tradicional y ahora aquí en la radio digital. Pero el hecho es de que a ellos no se les da el poder decir una cosa mala del presidente. Fanáticos al cansancio, no necesariamente porque lo crean, sino porque les pagan. Cada uno de estos propagandistas creen que distraer la conversación pública y no hablar del problema de inseguridad, de salud, de educación, de movilidad social, entre otros, van a lograr que tengan la preferencia del público debido al gran magnetismo que tiene López Obrador, sin darse cuenta que el magnetismo no se transmite. Lo voy a poner muy sencillo. Uno de los grandes méritos de Luis Gerardo Salas en la primera etapa de Rock 101, en esa gloriosa etapa en la radio mexicana, fue encontrar talento que no solo tuviera gran conocimiento, sino que tuviera carisma, duende, ángel, como quieran verlo ustedes. Lynn Feinstein, Dominique Peralta, Jaime Pontones, Roberto Escobar, por decir algunos. Y ahí hay otros que seguramente no recordarán ustedes y que estuvieron en esa estación,
que no tenían estas características, un gran conocimiento y un gran ángel, también una gran honestidad. Lo mismo sucedía en el caso de WFM, en donde González Iñárritu o Martín Hernández, Martín, pese a este dejo de soberbia que podría tener, gracias a su enorme conocimiento auditivo y musical, tenía una chispa única que no tenían necesariamente otros que estaban a su alrededor. Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal tienen no solo un gran conocimiento y una velocidad mental única, tienen un ángel y un magnetismo brutal. Pero si en lugar de que estuvieran ellos dos, estuviera cualquier otro locutor, la corneta no funcionaría. Es decir, el gobierno de México se ha sostenido, sí, por la propaganda, pero por el enorme magnetismo que tiene Andrés Manuel López Obrador. Negarlo es mentir. Entonces, claro que funciona tener un aparato de propaganda si tienes a alguien como López Obrador, o en su defecto Alfaro, que miren, ha pasado 6 años y al contrario, él no ha tenido mucha propaganda, ha tenido mucha prensa en su contra, y aún así logra en un sector de la población jalisciense sacudirse el polvo. ¿Qué va a pasar a partir de ya no el 1 de octubre, sino del 30 de septiembre? Porque ya dijo el presidente que en la noche del 30 es cuando va a cambiar y le va a dar todas las llaves del reino a Claudia Sheinbaum. Martes es día 1 y ya vamos a entregar, incluso desde las 12 de la noche de el último día de septiembre, a las 12 de la noche, es formalmente el cambio de gobierno, de estafeta. La banda se entrega en la mañana, es la ceremonia formal, pero legalmente es a las 12 de la noche, se da el cambio. No miente el presidente, efectivamente a las 12 de la noche, pero ¿por qué? Y esta es una cosa interesante que decirles. En un inicio, hasta el cambio de Fox con Calderón, era el 1 de septiembre y no decía el momento. Entonces, se dieron cuenta que si tomaban el Palacio de San Lázaro, como lo hizo las huestes de López Obrador en el 2006, se podía crear una crisis constitucional. Entonces crearon una nueva dinámica que hasta donde recuerdo no se hizo con López Obrador y sí se hizo entre Calderón y Peña Nieto, que en Palacio Nacional iba a haber un cambio de estafeta. Entonces hay un cambio de estafeta en donde se pone de un lado el presidente saliente, del otro el entrante, se dan, en este caso creo que era una bandera, y con eso se sellaba el momento. Cosa que no se hizo con López Obrador porque no se veía, pero como este hombre quiere todos los simbolismos posibles, que se vea que el bastón de mando lo tuvo hasta el final, y en una de esas se lo lleva, pues también lo quiere hacer. Pero les decía, ¿cómo va a ser este propagandismo convertido, más bien disfrazado de periodismo, con alguien que no tiene carisma? Está complicado, y tal vez esa es la estrategia. El convertir a la presidenta en un ser gris, opaco, para que los mensajes políticos emanen de otro lugar. Podría ser el partido político. Solo para que lo entendamos. Y por eso el presidente le encanta defender a los propagandistas diciéndoles periodistas rebeldes. Resulta que el mejor periodismo en la historia pues es el periodismo rebelde, es el periodismo que sí toma partido, que sí se define por las causas justas. ¿De qué sirve un periodismo como el de Silva Gerso o de Volpi? Estoy hablando de la nueva generación, de los alumnos de Krause y de Aguilar Camín. Si no dicen nada, no dicen nada, no contribuyen a que la mayoría de los mexicanos conozca
sobre la importancia de la democracia, sobre la importancia de la honestidad, sobre la importancia de la verdad, de la libertad, ¿no? Ahí tienen al presidente López Obrador hablando del periodismo rebelde. ¿Le gusta la rebeldía? No le gusta la rebeldía cuando esa rebeldía es en su contra. Proyecté hace un momento qué sucedió a la llegada de el ministro González Alcántara. ¿Qué sucedió cuando llegó Loretta Ortiz a la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta mañana? Traidora, traidora. Esto que estamos viviendo no se hubiera logrado si Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre no se hubieran doblado. ¿Qué dice en estos tiempos Yunes Márquez? Con todas y cada una de sus letras, esta es una persecución política. A ver, ¿por qué no persiguen a Manuel Huerta, el otro senador electo por Morena? No, ese es un audio viejo, pero el hecho es de que Yunes Linares se la pasó feliz en Acapulco este fin de semana. Feliz. Mientras el Poder Judicial entraba en crisis. Ya para despedirnos. Una de las hijas del Chapo Guzmán utilizó sus redes sociales para poner sobre la mesa su versión de lo que está sucediendo en Sinaloa. Rosa Isela, hija del Chapo, habla sobre lo que está pasando en Culiacán y defiende a sus hermanos. Hay muchas falsas mentiras en las redes. Gracias, mijo. Muchas falsas mentiras para que no les crean todo eso que se dicen en las redes. ¿Dónde vives? ¿En una casa? ¿Quieres que te dé la dirección o qué? Mucha gente comenta y inventan y que los chapos andan sacando gente de sus casas y menores. Dejen de inventarles tantas mentiras, por favor. Dejen de inventar tantas mentiras porque no lo van a hacer eso. Y que no, y que andan levantando y que andan pura mentira. No se basen a tantas mentiras que hay en las redes, por favor. ¿Ok? Porque como que ya están cansando tantas mentiras. Sí, a mí lo que no me parece es que se estén agarrando en delante de la gente. Y más de gente inocente. No me parece, no estoy de acuerdo. Si quieren agarrar chingazos, que se den con todo, pero fuera de Culiacán. Fuera de Culiacán. Fuera. O sea, se les hace fácil ir a chingar toda la bola allá a Culiacán. No, sálganse de Culiacán y dense con todos. Si se quieren matar, mátense la chingada. Pero fuera de Culiacán. Ahí no, porque hay mucha gente. Pues tienes razón. El problema es que están en Culiacán porque había un pacto. Y ese pacto se rompió. Ese pacto entre los dos se rompió. Y no hay gobierno. Ni en Culiacán ni en Sinaloa. El gobierno era el cártel de Sinaloa. Y si está escindido, ¿cómo le hacen? Antes de ir con Marco Vinicio, este país es una broma. Aquí Susana Zabaleta, el día del grito. Se encontraron aquí en un bache. Oye, ¿y el señor Lalo ya se fue o sigue aquí? ¡Cuál Lalo! ¿Dio el grito y se largó? ¿Quién votó por él? La artista hablando mal del gobierno que la contrató. Pero cómo no. Miren, vamos al grito de Sergio Ojeda, un diputado allá en Tamaulipas. ¡Que viva José María José Ortiz de Pinedo! ¡Viva! ¡Que viva José Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Que viva!
Basta. Josefa Ortiz de Pinedo. ¿Cómo no reír ante tanta estupidez? Reporte de tráfico. Gracias a la gente que nos siguió a través de Twitter, nos escuchamos el día de mañana. Y lo mismo a la gente que nos sigue a través de Facebook. Mañana regresamos, 8:30 de la mañana. Si quieren, seguimos, continuamos a través de Instagram. Ahí seguimos para que no haya duda al respecto. Ahí va a llegar Marco Vinicio. Dicen, vergüenza, debería pasar lo que nos está pasando. Pues sí. No nos da vergüenza, desgraciadamente no nos da ningún tipo de vergüenza. Estamos como ya muy metidos en que esto es lo normal y no debiera de ser lo normal, ¿no? ¿Tú cómo pasaste tu grito, Marco? Bien, gracias, Gonzalo. Pues mira, en el centro de Guadalajara, pero todavía me estoy riendo no debería reírme, pero bueno, de este grito de este diputado. No, a ver, volvemos. Errores se valen, ¿no? Camila Fernández cambiando el grito. Se vale que tengas errores también, pero aquí el chiste es, pues, eres un diputado, ¿no sabes quién es Josefa Ortiz de Domínguez? Sí, claro, por supuesto, o sea, ahí sí es elemental, ¿no? Digo, como dices, hasta los nervios te pueden traicionar, pero inclusive, ¿por qué dijo lo otro? O sea, ¿en qué estaría pensando sobre todo? Pero volvemos, Marco, o sea, creo que tiene que ver mucho, pero mucho la manera en la cual hemos frivolizado los puestos de elección popular, y entonces, pues te dan ese tipo de cosas, ¿no? Y parece que no sucede absolutamente nada. A ver, quiero platicar contigo un momento. Ayer murió André Marín, en la madrugada del 16 de septiembre, murió en Monterrey André Marín, a los 52 años de edad, uno de los miembros de... A ver, si tuviéramos... En este país, fíjate, yo no entiendo por qué no lo han hecho. Ahora que, en lugar de hacer Tecnoboys, que es la vomitada más grande del mundo, así, literal, no vayan a ver eso. O sea, ya estas historias en donde, como tienen a Carla Sousa y a Luis Gerardo Méndez, creen que ya la hicieron. No, es horrible. O sea, no pierdan su tiempo en eso. ¿Yo qué haría si fuera Amazon o Netflix? Haría la historia del momento de la escisión de José Ramón Fernández y su equipo. Sí. Porque creo que ahí habría una muy buena historia de traiciones y toxicidad. Y que todo el mundo le quiere entrar. Ve cómo estuvieron el día de ayer. ¿A quién le va a hablar A o por qué le va a hablar el B? Pues en una de esas A y B no quieren hablar por la sencilla razón de que ya... A ver, lo voy a poner en título personal. Si alguien que trabajó conmigo y que no le hablo hace 5 años se casa, pues a mí me vale madres. ¿O no? O sea, tal cual... O sea, pues, o le pasa cualquier cosa en su vida, pues no tiene por qué afectarme. No le voy a mandar un regalo, no le voy a decir si está en el hospital, no me interesa. O sea, transcurrió un proceso en tu vida y después ya fue, ¿no? Así literal, ya fue. Entonces, ¿por qué tendrías tú que pronunciarte por algo? ¿No? Hay un montón de gente que ha pasado profesionalmente por la vida de ustedes que me están escuchando y que no sucede. Yo entiendo que al final de cuentas son figuras públicas que además se vuelven muy cercanas, pues porque los escuchas y los ves de manera constante. Pero es igual de dúctil que cualquier otro trabajo, ¿no? Hoy en día, pues ¿cuál sería mi preocupación? Pues obviamente lo que suceda con Yair, o lo que pasa con Rafael, o lo que pasa con Carlos, o lo que pasa con Jorge, o lo que pasa con algunos. Pero no necesariamente tendría que ser aquellos que tuvieron un momento importante en el pasado. Mira, hace muchos años, muchos años, como 21, me acuerdo que entrevisté a Lynn Feinstein y llegó a la cabina de imagen. Yo hacía, Mariana Hernández grababa el disco de la semana, pero las entrevistas las hacía yo, y había cuando se podía, ¿no? Y entonces en esa ocasión pues había la posibilidad, porque había una compilación, un par de compilaciones que había hecho Lynn Feinstein, muy buenas de hecho. Divertidas, vamos a dejarlo en eso. Y me acuerdo que me preguntó por Luis Gerardo Salas y yo le dije, pues está muy mal su papá. Y la respuesta de Lynn fue, pues dile de mi parte que lo saludo. Y mi respuesta fue, ¿por qué no agarras el teléfono y le hablas tú? Pues de cuándo acá yo soy el recadero. Pues sí, porque en ese momento estaban alejados. Y me acuerdo que la anécdota la platiqué en su momento Luis Gerardo y su reacción no fue necesariamente la más bonita. Y esa sí me la voy a
a guardar, ¿no? Por la memoria de la señora Feinstein. Pero, pues así son las relaciones humanas, ¿no? Así tal cual. Ya es pasado. Y así tendría, y así tendría que ser. No tiene que ver con... Hay gente que te quieres llevar a la tumba, hay gente que no. Así son las cosas. La vida te cambia la perspectiva, te cambia los aliados, te cambia los amigos. Hay gente que tiene la gran fortuna de tener amigos desde su infancia. Hay gente que no tiene esa cantidad de amigos y tiene aquellos que van saliendo en el camino. Y está bien. Entonces vamos comprendiéndolo desde esa perspectiva, Marco. Sí, efectivamente, Gonzalo, digo, pues va cambiando, llega gente nueva, gente que se va, y pues bueno, gente que se queda para bien o para mal en tu corazón también en tu recuerdo, ¿no? Sí, a ver, volvemos. Es que siempre uno habla desde lo que cree uno. Decía Marinti Escobedo que solo las ollas saben lo que se encuentra en sus fondos. Pues sí. Pregúntenle a ella si no estoy cambiando su refrán, ¿no? Vas con el tráfico. Claro. Lo que sí, comentarles cómo amanece este martes en la área metropolitana de Guadalajara. En carretera Salto y carretera Al Verde, un percance, toman en consideración una volcadura y una carambola en Periférico Nuevo antes del túnel o del paso de nivel crucero Colinilla para quienes van de Tonalá hacia Guadalajara por esta vía. Otro percance con una persona lesionada en Periférico Oriente y Avenida Zapotlanejo, es en dirección hacia Tonalá. En Avenida Jesús Michel González y Diego Montenegro hacia Guadalajara, otro percance. Un tren descompuesto en Puerto Altata hacia Calzada Independencia. Un choque entre un motociclista y un auto particular en el paso desnivel de Avenida Vallarta y Patria, es en dirección hacia Los Cubos, causando bastante tráfico. En Lázaro Cárdenas, otro percance a la altura de Arcos del Milenio, rumbo a Los Cubos. Además, un auto abandonado en Ministro Textil y Avenida de la Mancha, que causa bastante tráfico en la zona. Tomen en consideración árbol caído en Avenida del Pinar y Petén, esto en la zona de Pinar de la Calma. Cierres en calle Cobre y Conchitas en la colonia Lomas de la Victoria de Tlaquepaque. Semáforos que no funcionan esta mañana en Avenida Mercedes Celis y Manuel de la Torre, más sincronizados los de Camino Real a Colima y Nueva Galicia. No están funcionando los semáforos de la Glorieta del Charro y los del Liceo y el 12 Parra en el centro de la ciudad. Mexicana Independencia y Avenida Javier Lina y Adonjón, también para que lo tomen en consideración. Vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté: Juan Gil Preciado de carretera Colotlán hasta La Cima, Santa Margarita de Prolongación Acueducto, Avenida Cruz del Sur de Isla Raza hasta Avenida Arboleda, Avenida Revolución Instituto con Río Nilo, carretera Nogales de la Venta del Astillero hacia la zona de Guadalajara, que está complicadísima también, y Avenida Circunvalación y Belisario Domínguez con mucha carga vehicular amanece esta mañana para que lo tomen en consideración. Lo que hay en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Toro. Muy bien, mira, quiero, antes de que te vayas, Marco, voy a poner dos audios para que veamos por dónde, ¿no? Uno de ellos es de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, que a propósito se va a convertir en la secretaria de Gobernación, ¿no? Mira lo que dijo esta mañana Rosa Isela Rodríguez. La gráfica muestra que en 2023 el 54% de los mexicanos tiene alta o moderadamente alta confianza en su gobierno, lo que ubica a nuestra nación por encima del porcentaje promedio de la OCDE, que es de 39%. Además, el nivel de México está solo por debajo de Suiza y Luxemburgo. En resumen, estos 10 cambios revelan que la forma de gobernar en México sí ha tenido un impacto positivo entre la población. Son grandes avances del movimiento de transformación encabezado. Y otra cosa es que exista en realidad las condiciones. Y vuelvo a lo que decía hace un momento. Mucho de esa confianza está creada por el imán del presidente y otra por la propaganda, no por los resultados. Decir eso, Marco, en un día en donde tuviste 90 muertos. No, y un día, Gonzalo, donde se supone que obviamente el sistema educativo y educación básica y superior vuelve a clases en Sinaloa, en Culiacán, pero la Secretaría, los maestros no quieren volver porque ellos comentan que no existen todas las condiciones para hacerlo, ¿no? Así es, mira, aquí está el escrito de los maestros. Dadas las circunstancias sociales que se presentan en la ciudad de Culiacán y sus alrededores, los maestros nos sentimos fiables regresar a la manera laboral de manera presencial. ¿Y esto por qué? Pues tienes que tener derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. O sea, ¿cómo le haces? Pero es no querer escuchar. Y mucho de esto tiene que ver con el circo que creó Jesús Ramírez Cuevas, con un montón de aliados ahí adentro, ¿no? Mira, quiero ponerte
algo que pasó hoy en la mañana, para que veamos por dónde está esta desgracia propagandística que estamos viviendo. Septiembre, aquí tengo mi tesis que intento entregarle al señor presidente para poder hacer mi examen y poderme titular como maestro en periodismo político por la escuela Carlos Septién García, la escuela más longeva en periodismo en México. Espero correr con suerte y a ver si el presidente puede también autografiar uno de esos ejemplares, el cual estará a su disposición, muy seguramente en la biblioteca de la escuela Carlos Septién García. Gracias. Saludos. Ahí tienen ustedes a Carlos Pozos, más conocido como Lord Molécula, pidiendo que el presidente López Obrador le autografíe su tesis como maestro de periodismo político de la escuela Carlos Septién García. Dime cómo el poder no debe de admirarse, y creo que eso es lo que aún no hemos entendido. Una de las partes que el presidente quiere disfrazar es que todos estos propagandistas, siendo el más conocido por lambiscón, Carlos Pozos, pero alrededor hay desde Jorge Cepeda Patterson hasta Ignacio Rodríguez, el chapucero, y a la mitad los que quieran ustedes, son una bola de arrastrados, una bola de paleros, que están obcecados con el poder y no con el ciudadano, que no tienen un compromiso con la verdad, sino con su cartera, que no tienen esta necesidad de contar la historia tal y como es, con sus cosas muy buenas y cosas muy malas, sino que pretenden, a partir ya sea de la obcecación, el fanatismo o el interés económico político, tratar de venderles una versión distorsionada del país al ciudadano. Lo han logrado a partir de la repetición y de las miles de granjas, no son miles de granjas, pero sí de cuentas granja, que hay alrededor, manejadas por algunos miserables. Mira, regreso a lo que decía hace un momento sobre, a mí lo que le pase a Óscar Gabriel Campos Villalobos, me vale sorbete. Ese hombre demostró que no solo tenía una danza de viejitos, sino viejos valores que se fueron erosionando hasta convertirse en polvo. Hoy, uno de los obcecados operadores de esto que estamos viendo. Así que sí se vale alejarte de gente que no tiene valores. Eso creo yo, Marco. Sí, efectivamente, Gonzalo, nunca es tarde para corregir el rumbo. Te das cuenta, por desgracia de Dios, a veces sí nos duele mucho cuando la gente te lastima, cuando te traiciona o cuando te das cuenta que no era por ahí el tema. Pero sí, Gonzalo, y también mira, por lo que estuve viendo el fin de semana, efectivamente, lo que comentaste al principio, cómo se te dejaron ir todas estas hordas de... Y fíjate, por mala comprensión lectora en nuestro país, porque justamente no decía que era imposible, que era ilegal publicar en domingo, sino que regularmente no es algo que se haga, sino por motivos extraordinarios, y más en este caso, pues derivado de un berrinche de un presidente. Mira, cuando tienes que hacer reformas constitucionales que se tienen que publicar en días festivos o en fin de semana, tiene que ser con un carácter de urgencia. ¿Cuál era la urgencia en este caso? Porque al final del día podría haberse publicado hoy en la mañana y ponerse en orden el miércoles. No, lo que pasa es que no querían bajo ninguna circunstancia que pudiera entrar cualquier tipo de amparo o algún tipo de figura legal. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿tú crees que me sorprendió o me asustó? No, señores. Ya, mucho tiempo en el rodeo digital para no darse cuenta que tengo la piel demasiado gruesa. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo. Un buen inicio de semana para ti y para todos. Cuídense mucho, que otra cosa no pasa. Por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces, buen día. Ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros en Real. El Evangelio del Día. En aquel tiempo, Jesús se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente. Ay, mucha gente de la ciudad. Al verle el Señor, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, los que llevaban se pararon y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo.
Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Gracias a todos. Mañana regresamos a las 8:30 de la mañana. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Muchas gracias a todos. Va a estar movidito el día, así que pongan atención. Muy buenos días. Esto es lo más reciente de FK Twix.